sabiendo que ellos gobiernan sobre nosotros, sabiendo que ellos tienen poder sobre nosotros, que ellos nos dominan, ¿cómo se te ocurre meterte con ellos? Y Sansón le dice, yo es que les he hecho como ellos me hicieron a mí. ¿Sabes? Me llama la atención porque cuando vienen hablando así a Sansón, de alguna forma lo que hacen es regañarle, es echarle en cara, es reprenderle por meterse con los filisteos. Es como decirle, ¿por qué no te estás quieto? Sabes que los filisteos nos dominan, sabes que los filisteos tienen autoridad sobre nosotros y tú en lugar de estar callado, en lugar de estar quieto, estás provocándoles. ¿Sabes? De alguna forma, estos hombres preferían no tener problemas, aunque eso les costara el estar dominados por los filisteos. Preferían estar dominados por los filisteos, preferían estar sometidos a ellos, preferían que los filisteos se enseñorearan de ellos y no tener problemas. A lo contrario, a ponerse en su sitio, a no dejarse dominar, a no dejarse pisar por el enemigo, y por supuesto eso les iba a crear problemas. Es lo que está pasando con Sansón. Sansón, los problemas que tenía con los filisteos es porque él no se callaba, él no se sometía, él no se resignaba. Por eso es que los filisteos una y otra vez venían contra él, guerreaban contra él, peleaban contra él, pero Sansón no se callaba. Y hay muchos cristianos así, amigo. Hay cristianos que prefieren, para no tener problemas, prefieren no dar guerra al enemigo. Para no tener problemas, para no tener sobresaltos, para no tener historias, para no tener momentos de tensión en sus vidas, prefieren, bueno, pues oye, resignarse, dejar que los filisteos gobiernen sobre ellos, dejar que los filisteos les dominen, estar ahí sometido, callado, no dando guerra, tranquilo, no digas nada, no pasa nada, tú sencillamente dedícate a vivir una vida religiosa, eso sí, no hay ningún problema con eso, pero no nos des mucha guerra porque entonces vas a tener problemas. Y ahí están. 3.000 hombres que vienen a por Sansón para entregárselo a los filisteos porque Sansón está dando guerra. Qué tremendo. Y Sansón le dice, bueno, pues juradme por lo menos que vosotros no me vais a matar. Y ellos le dicen, no, nosotros solamente te prenderemos y te entregaremos en manos de los filisteos. Y le ataron, dice, con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y en el versículo 14 seguimos leyendo. Y así que vino hasta de ahí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y con ella mató a 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1.000 hombres. Mira qué situación tan tremenda. Viene Sansón aprisionado, atado sus brazos, dice, con 2 cuerdas nuevas, se lo traen sus propios paisanos, se lo traen a los filisteos. Y los filisteos, así que le ven de lejos venir atado, dice que salen gritando, salen chillando, dando por sentado que ya la situación está solucionada. Ya el problema está arreglado, ya nos lo entregan, ya vamos a poder vengarnos de él, ya vamos a poder reírnos de él, ya vamos a poder ajustarle las cuentas, ya vamos a poder vengarnos por la situación que nos ha creado, y salen todos gritando, chillando, ya cantando victoria. Pero dice la palabra que entonces ocurre algo inesperado, amigo. Ocurre algo que los filisteos nunca pensaban que podría ocurrir. Ocurre algo que sus propios paisanos del pueblo de Israel jamás imaginaron que pudiera pasar. Y es que el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón, y las cuerdas con las que estaba atado, 2 cuerdas nuevas, se caen.
escucha, se caen. No es que Sansón la rompe. No es que Sansón tiene tanta fuerza que él, con su capacidad, rompe, desgarra las cuerdas con las que estaba atado. No, no, no. Es que al venir el Espíritu de Dios sobre él, al venir la unción sobre él, las cuerdas se quedan como quemadas, pierden todo su poder, pierden toda su capacidad y se deshacen. Y entonces Sansón alarga la mano a una quijada de asno que se encuentra y empieza a repartir palos por allí y se carga a 1000 filisteos. Es librado de una forma milagrosa. Pero ojo, vamos a ver algunas cosas interesantes. Lo primero, que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Todo lo que ocurre a continuación en este pasaje es consecuencia de eso. Escúchame. Todo lo que ocurre en ese pasaje, a partir de ahí, es consecuencia de eso, de que el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón. Por eso pasa lo que pasa, por eso ocurre lo que ocurre, por eso Sansón toma victoria, por eso las cuerdas se rompen. Todo es consecuencia de que el Espíritu de Dios viene sobre Sansón. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esta es una experiencia que cada uno de nosotros tendríamos que estar deseando vivir cada día. Cada día, ¿no? Es decir, no, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace no sé cuántos años y eso digo yo, ¿y qué? ¿Y qué? Igual hoy ya está más seco que... Porque es una experiencia que se tiene que ir renovando en nuestras vidas. Amén. Amén. La experiencia de recibir la unción del Espíritu Santo es una experiencia que tiene que ser constantemente renovada. El Espíritu de Dios no es algo que se recibe una vez y punto ya. No. El Espíritu de Dios es algo que constantemente tiene que estar trabajando, obrando, funcionando, moviéndose en nuestras vidas de una forma libre, de una forma fresca. Amén. No podemos vivir de la experiencia del pasado, de lo que ocurrió hace 20 años o 30 años, de lo bonito que fue, de la sensación que tuve, de la experiencia que viví, de las emociones que sentí. Eso ya no vale, eso ya no sirve. Eso ya no sirve, hermano. Tiene que ser algo actual, tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo que nos capacite para la lucha de hoy, porque hoy vienen filisteos nuevos. Los de ayer ya los vencimos o ya salimos corriendo, yo que sé lo que hicimos, pero los de ayer fueron los de ayer. Hoy son diferentes. Y la unción de Dios en nuestras vidas hoy tiene que ser fresca. Y es tremendo esto de que vino el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Claro, nadie esperaba que pasara nada. Nadie esperaba que ocurriera nada especial, nadie esperaba que las cosas se iban a torcer. Si hubiéramos preguntado a algún filisteo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Te hubiera garantizado, te hubiera dicho qué era lo que iba a pasar. Vamos a coger a Sansón, lo vamos a llevar, lo vamos a apresar, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Nadie esperaba que iba a ocurrir algo tan sorprendente como lo que ocurrió. Y es que, escucha, cuando viene el Espíritu de Dios, ocurren cosas sorprendentes. Amén. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está fluyendo en las vidas, ocurren cosas que uno no se espera, que uno no calcula. Ocurren cosas que nos sorprenden, ocurren cosas que rompen nuestros esquemas mentales. Porque muchas veces, escucha, los cristianos tenemos esquemas mentales. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacerlo así, de esta forma, de esta manera, pim, pam, pum, preparamos, hacemos tal. Y a veces lo hacemos. Y la mayoría de las veces que lo hacemos es porque lo hacemos nosotros, de nuestra fuerza. No porque el Espíritu viene fluyendo y viene haciendo y viene moviendo y viene realizando su obra, porque la gran mayoría de las veces la obra que el Espíritu de Dios desea hacer no tiene nada que ver con nuestros proyectos y con nuestros planes. El Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Las ataduras. ¿Sabes que hay tantas ataduras en las vidas? Hay tantas ataduras que Dios quiere soltar, que Dios quiere romper. Hay tantas ataduras que se van formando en nuestras vidas.
y que solamente por el poder del Espíritu Santo pueden ser rotas. Amén. Así sea. No es cuestión de psicología, no es cuestión de religión, no es cuestión de actividades eclesiásticas, que por hacer esto y por hacer lo otro ya te vas a sentir libre y tu vida va a ser liberada. No. Puedes hacer muchas cosas y seguir atado. No es por hacer un cierto tipo de actividades o por estar en un cierto tipo de actividades o de reuniones o de escuchar ciertas predicaciones que tu vida va a ser liberada. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. De hecho, hay muchas personas que están en la iglesia y tienen ataduras tremendas en su vida. Y están escuchando predicaciones. Y están cantando alabanzas, y están levantando sus manos, y están oyendo cosas de Dios, y están... Hay una obra profunda que el Espíritu Santo quiere venir haciendo en las vidas, una obra de liberación, una obra de sanidad que va mucho más allá de la actividad espiritual a la que estamos acostumbrados. Amén. Porque yo doy fe de que se puede ser cristiano, se puede ser miembro de una iglesia, se puede acudir y participar en las actividades que esa iglesia promociona y realiza, y al mismo tiempo se puede estar atado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a la cueva donde estaba Lázaro para resucitarle, y pegó la voz diciendo: Lázaro, ven fuera. El que había sido muerto, el que había estado muerto, resucitó. Dice la palabra que salió atadas las manos y los pies con vendas. Yo no sé cómo lo haría, pero salió, atado, pero salió. Atado, pero salió. Y una vez que salió atado, lo que Jesús dice a los hombres que estaban allí es desatarle y dejarle ir. Pero ojo, porque esto es tremendo, hermano. Ocurre un milagro en la vida de este hombre. Este hombre está muerto, este hombre lleva 4 días fallecido. Su propia hermana da testimonio y dice: déjalo, no muevas nada, no toques nada. Ya huele, lleva 4 días ahí metido. Y ocurre un milagro tremendo, el milagro de la resurrección. El muerto recobra vida. Pero a pesar de ese milagro tan tremendo, el milagro de la resurrección, que podríamos decir o equipararlo con el milagro de la conversión, a pesar de ese milagro, luego Jesús dice a los hombres que están allí: desatarle y dejarle ir. Porque son cosas diferentes, hermano. Uno puede experimentar el milagro de la resurrección, uno puede experimentar el milagro de la conversión, y eso no significa que automáticamente en su vida las cosas que están atadas se desatan. Hay luego un proceso de sanidad, hay luego un proceso de un trato de Dios en nuestras vidas que nos va desatando, que nos va soltando, que nos va liberando de todas las ataduras que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida. Y un proceso que nosotros podemos acelerar o un proceso que nosotros podemos detener. Porque ahí tenemos mucho que decir cada uno de nosotros. Podemos colaborar con Dios para que nuestras vidas sean tratadas, liberadas, sanadas, o podemos plantarnos y decirnos: hasta aquí. No quiero más. Entonces la última palabra la tenemos cada uno de nosotros. La disposición a que Dios siga obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas depende de cada uno de nosotros. Vamos a ver de una forma rápida las consecuencias que tiene el ser liberado de esas ataduras para Sansón. Si Sansón no hubiera sido liberado de estas ataduras, aquí se hubiera acabado la historia. Sansón sí hubiera quedado en el recuerdo de la gente de su pueblo como un tío bajo, valiente, fuerte, lo que tú quieras, pero hasta aquí.
lo que le dio la posibilidad de seguir adelante, lo que le dio la posibilidad de tomar victoria sobre los filisteos, lo que le dio la posibilidad de seguir viviendo y teniendo experiencias con Dios, fue esto, fue el hecho de que fue liberado. Fue el hecho de que el Espíritu de Dios vino sobre su vida y quemó las ataduras que este hombre tenía. Amén. Y dice que entonces alargando la mano tomó una quijada. Porque podríamos entre otras cosas, ¿verdad?, preguntarnos, bueno, ¿y qué es la unción? Porque hablamos muchas veces, bueno, cuando la unción de Dios viene sobre nuestras vidas y nos libera, nos trata, nos hace, nos sana, esto, lo otro. Pero ¿qué es la unción en realidad? Porque a veces se escucha, a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es unción, ¿eh? Hay quienes piensan que la unción es emoción. Y no necesariamente. Hay algunos que se emocionan, están en un culto, cantan unas alabanzas, se emocionan y piensan que eso es unción, pero la unción no necesariamente es emoción. Puede haber mucha emoción y no haber nada de unción. Entonces, ¿qué es la unción? Puede haber satisfacción y no haber nada de unción, porque hay momentos en los que uno se siente tan bien, una satisfacción tan grande, un bienestar tan... Pero no necesariamente eso no es unción. Entonces, ¿qué es la unción de Dios realmente? ¿Qué es la unción de Dios? La unción es mucho más que la capacitación. Algunos piensan que estar bien capacitado para enfrentarse a los problemas, para enfrentarse a las situaciones, para solventar bien las diferentes dificultades que enfrentan, pues eso, pero no necesariamente eso es unción. La unción, dice la palabra de Dios, que es lo que provoca, lo que hace que el yugo se pudra. El yugo se pudrirá no por causa de la emoción, no por causa de una buena equipación, no por causa de una buena... No, el yugo se pudre, se estropea, se deshace, se rompe por causa de la unción de Dios. De tal manera que cuando hay unción en nuestras vidas, eso se tiene que demostrar o se tiene que ver, se tiene que demostrar y se tiene que ver en la calidad de vida de liberación que llevamos. No podemos decir que hay liberación y estar atados, hermano. Es una contradicción. Es una contradicción decir, no, la unción de Dios está en mi vida y luego observas la vida de esa persona y te das cuenta que tiene tantas ataduras, que no hace esto porque le da vergüenza, que no hace lo otro porque tiene complejos, que no hace... ¿Y dónde está la unción entonces? Si los complejos siguen ahí, si la vergüenza sigue ahí, si las ataduras siguen ahí, ¿dónde está entonces la unción? Es que no rompe los yugos la unción. Sansón dice que entonces, extendiendo la mano, tomó una quijada de asno fresca aún. Claro, pues es diferente, ¿sabes? Una quijada fresca a una quijada seca. Con una quijada fresca igual das 4 golpes y la quijada se te rompe y te desmorona. Esta estaba fresca. Las herramientas que usamos en Dios tienen que estar frescas, hermano. La frescura en las cosas de Dios es vital. La frescura en la vida cristiana, la frescura en la vida espiritual, es algo tan importante, tan importante. Porque a veces caemos en la sequedad, en la rutina, en el hacer las cosas ya de una forma, pues, porque toca, porque es el día, porque es la hora, y no por esa frescura que te motiva, que lo hago porque quiero y porque
importa, si es el día como si no es el día, si es la hora como si no es la hora. Eso es lo de menos, ¿me entendéis lo que quiero decir? El motor, lo que te mueve a hacer algo que realmente es porque lo vives, porque no puedes detenerlo. Dentro de ti hay algo que te empuja, que te mueve. Dice la palabra que cuando aquel hombre estaba herido, la parábola del buen samaritano, estaba herido, medio muerto allí en el suelo, pasaron el sacerdote y el levita y le vieron, no es que no le vieron, no, le vieron. Pero fíjate qué forma tan diferente de reaccionar del buen samaritano. Ellos le vieron y pasaron de largo. Para ellos, a ellos aquello no les dijo nada, no les provocó nada, no produjo nada en sus vidas. Sí, tenían un buen ministerio, sí, tenían un buen título eclesiástico, sacerdote, levita. Es que uno puede tener buen título y buen ministerio y está seco, ojo, no te equivoques. Una cosa no quita la otra. Y sin embargo el samaritano, sin título, sin ministerio, no le conocía casi ni su padre. Un tío que pasa por allí, que nadie le conoce, nadie sabe de dónde sale. Y dice la palabra que cuando pasó por allí y vio a aquel hombre allí herido, qué tremendo, fue movido. Escucha, no dice que él se movió, no se movió él en sus sentimientos, no se movió él en sus emociones, porque a veces nos movemos nosotros, A veces nos movemos nosotros, porque somos muy sentimentalones, somos muy emocionales, y hay cosas que nos dan pena y tal, y entonces claro, no. Él no se movió. Cuando él pasó por allí y vio aquella escena, dice que fue movido. Es decir, que había algo dentro de él que no le dejó estar quieto, no le dejó pasar de largo. Hubo algo en sus entrañas que le movieron es decir, que tenía un motor que le movía. Tenía un motor dentro de él que le movía, tenía un motor que funcionaba, hermano. El motor religioso muchas veces no nos mueve a hacer la obra de Dios, nos mueve a hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos da cierta satisfacción, cierto reconocimiento público para recibir el aplauso de la gente, pero la obra del Espíritu de Dios va mucho más allá y nos mueve cuando quizás la gente no lo ve, no lo espera, no nos vamos a recibir el aplauso, pero ahí está el Espíritu de Dios moviendo, haciendo su obra. Amén. Amén. Fue movido a misericordia. Esa es la unción, hermano. Esa es la unción que te mueve a hacer la obra de Dios. Te mueve a vivir en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en las obras que Dios ya ha preparado de antemano. Las obras ya están ahí, no hay que andar, no hay que inventar nada, si está todo inventado ya. Ya está todo inventado. A veces vivimos la vida cristiana como con cierto, no sé cómo decirte, como con cierto secretismo, como dándole un aire de no sé, de una espiritualidad como creando cierto ambiente misterioso. Para ser cristiano hay que tener una revelación misteriosa que viene solo en momentos muy especiales, que ya está todo inventado. Que está todo inventado, está todo escrito, está todo dicho, está todo ya, si no hay que hacer nada, no hay que hacer nada raro, ni. Lo único que hay que hacer es eso, es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Para vivir en la dimensión que Dios quiere y hacer lo que Dios ya ha preparado. Hacer lo que Dios ya ha preparado. Y ahí vemos a Sansón, que estira la mano a la quijada. Me llama la atención a mí esto de la quijada. Con una quijada mató a 1000 hombres. Si llega a tener una metralleta. Con una quijada mató a 1000 hombres. Menudo brazo tenía. Un arma de repetición. Una quijada, escucha. Una quijada por la que probablemente ninguno de nosotros hubiera dado nada.
Una quijada que quizás ninguno de nosotros hubiéramos en ningún momento considerado para nada que podría ser un instrumento de Dios para bendecir, para salvar, para luchar, para pelear, para obtener la victoria. Pero es que escúchame bien. Porque una de las cosas que hace la unción de Dios en la vida del hombre es que le capacita para valorar lo que otros no valoran. La unción de Dios en la vida del hombre nos capacita para valorar lo que otros no valoran, para dar aprecio, para considerar lo que otros no consideran. Para alguien que está ungido, algo puede ser tan importante. ¿Por qué te crees que en toda la historia de la Biblia hay batallas que se libran de forma tan sorprendente y podríamos decir incluso tan absurda? ¿Cómo es que va Gedeón a enfrentarse con un ejército de los madianitas, un ejército numerosísimo, con 300 hombres equipados? ¿Sabes cómo? Con cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de ellos. ¿Pero tú te crees que eso es forma de llevar un ejército? ¿Pero tú te crees que así se puede ir a algún sitio? ¿Pero tú te crees que así puedes esperar buenos resultados? Amigo, pero era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Probablemente nadie hubiera dado nada por la victoria para Gedeón. Quizás si hubieran hecho apuestas, todos hubieran apostado por los madianitas, porque lógicamente la lógica juega un papel importantísimo. La lógica nos hace ver las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, desde el punto de vista humanista. Y claro, cuando empezamos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, empezamos a despreciar un montón de cosas que a nuestro parecer no son importantes, pero que precisamente bajo el punto de vista de Dios son las cosas realmente importantes. Pablo lo expresa de una forma que a mí siempre me ha llamado la atención. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que se ven son temporales, sino mirando las cosas que no se ven. Y yo digo, bueno, ¿y cómo se pueden mirar las cosas que no se ven? ¿Qué gafas hay que ponerse para eso? Porque yo con esta no... ¿Qué gafas hay que ponerse para ver las cosas que no se ven? ¿De qué forma hay que mirarlas? ¿Cómo se puede empezar a observar las cosas importantes de la vida que al ojo humano pasan desapercibidas? Con los ojos de Dios, hermano, y para eso necesitamos la unción de Dios. Amén. Para eso necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas. Que nos capacita, que nos hace ver, nos hace valorar, nos hace realmente considerar y dar importancia a las cosas que en realidad son importantes. David se va a enfrentar con el gigante, con una honda y 5 piedras que coge del arroyo. Y 5 piedras lisas que coge del arroyo. Pero cualquiera que hubiera... Nosotros porque hemos leído esa historia 50 veces y la hemos oído y nos la han contado y la hemos predicado y nos la han predicado pero ver esa escena tuvo que ser algo tremendo, hermano. Ver esa escena tuvo que ser algo tremendo. Ver a un joven con una honda y unas cuantas piedras en el zurrón ir a enfrentarse a un gigante, cuando todo un ejército, el ejército de Israel, bien armado, bien equipado, estaba allí y nadie se movía. ¿Quién hubiera dado nada por este joven? ¿Quién hubiera apostado por él? ¿Quién hubiera dicho que las cosas iban a salir como salieron? Nadie. Nadie se lo esperaba, nadie se lo imaginaba. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Que en la vida de David había ocurrido lo mismo que en la vida de Sansón. Había recibido una unción que le capacitaba para enfrentarse al enemigo. No importaba lo grande que fuera, no importaba lo poderoso que fuera, no importaba las armas que llevara, no importaba lo que pasara. La unción de Dios en su vida le capacitaba para enfrentar esa situación y ser victorioso. Amén.
versículo 17, para no alargarnos mucho, dice, acabando de hablar, Sansón, que compone hasta una forma de poema, una especie de poema y todo, dice, con la quijada de un asno un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Me gustó tanto aquello, tuve una experiencia tan buena con la quijada que hasta compuso el refrán. Pero mira, dice que acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacor, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, en primer lugar vemos que Sansón, una vez que derrota a los 1000 filisteos con la quijada, dice que entonces la cogió y la arrojó de su mano. Se deshace de la quijada. Escucha, se deshace de la quijada. Después de haber matado con ella a 1000 filisteos, una vez que ha terminado la batalla, una vez que ha terminado el enfrentamiento, no coge la quijada y se la guarda. Que probablemente lo que yo hubiera hecho. Para enseñárselo a la gente, habría dicho, mira, con esta 1000 filisteos me cargo, macho. Soy más chulo yo que no. No, él considera que aquello ya no tiene utilidad. Ha tenido su momento útil, ha tenido su momento fructífero, ha tenido su momento de ser eficaz, pero ahora ya no sirve, ahora ya no tiene sentido el seguir guardándola, el seguir manteniéndola, porque ya ha pasado. Escucha, hermano, porque muchas veces los cristianos vamos guardando en nuestra vida un montón de cosas que nos recuerdan las buenas experiencias que hemos tenido. Lo que yo hice, lo que Dios me habló, cómo Dios me usó, cómo tal, cómo esto, cómo para acá, cómo para allá, y vamos metiendo en la mochila espiritual de nuestra vida, vamos metiendo un montón de cosas que no valen para nada, que lo único que hacen es ocupar espacio y llevarnos a vivir de los recuerdos, cuando de los recuerdos ya no se puede vivir, hombre. Hablas con personas a veces que te hablan de un montón de cosas, pero ninguna de ellas es actual. De que si no sé qué en el año no sé cuánto, que si cuando yo estuve en la iglesia de no sé dónde, que si yo cuando fui no sé qué, que si cuando a mí me nombraron no sé cuál, que si cuando yo... ¿Y qué pasa? Que actualmente no pasa nada en tu vida. Tienes que recurrir al pasado para poder hablar de algunas experiencias satisfactorias. Tienes que recurrir al pasado para hablar de algunas cosas que te hacen sonreír, que te hacen alegrarte, porque últimamente parece que ya no tienes ninguna experiencia agradable ni bonita en tu vida con el Señor. Escucha, hermano, porque a veces quizás hemos vivido buenas experiencias en nuestra vida, y a veces quizás ha habido instrumentos que Dios ha utilizado en nuestra vida para bendecirnos, pero eso no significa que tengamos que llevarlos ahí cargados en la mochila como si fueran... Dice que el pueblo de Israel, hubo un rey, creo que fue Ezequías, que el pueblo de Israel todavía quemaba incienso, escúchame bien, quemaba incienso a la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Estamos hablando de 800 años más tarde. O sea que aquella serpiente era toda la antigüedad. La podíamos haber metido un rato. Escucha, aquella serpiente que ojo, que Dios le mandó construir a Moisés, y le mandó construir para que el pueblo, cuando fuera mordido por la serpiente, miraban a aquella serpiente de bronce y la picadura dejaba de tener su efecto, no moría la gente,
Sí, sentían el picotazo, sentían el dolor, sentían el escozor, pero miraban a la serpiente y no morían. Bueno, pues aquella serpiente la guardó el pueblo de Israel durante siglos. Y no solamente la guardó, sino que la gente empezó a idolatrizarla. ¡Ay, la serpiente! ¿Cómo Dios la utilizó? El tatarabuelo de mi abuelo, de mi bisabuelo, miró a ella y fue curado. ¡Qué bueno! ¡Qué tal! O sea, tenían con la serpiente no sé cómo decirte. Les recordaba aquella experiencia tan gloriosa en el desierto. Les recordaba aquella experiencia tan maravillosa. Ojo, y había sido construida por mandato de Dios. No es que Moisés se lo inventó, no. Dios le mandó a Moisés a hacerla. Pero ¿qué sentido tenía seguir manteniéndola? Y mucho menos idolatrizarla. Porque a veces terminamos idolatrizando cosas de nuestra vida. A veces terminamos dando cosas a las cosas un valor que en realidad no tienen, aunque en su momento fueran cosas de Dios. Y a veces vamos guardando y guardando y guardando en la mochila de nuestra vida un montón de cosas que de vez en cuando hay que sentarse, abrir la mochila y empezar a quitar. Porque has visto... Por aquí pasa mucho también, esto del Camino de Santiago, ¿no? Se ve a uno con unas mochilas y yo no sé cómo este hombre va a llegar allí. Y ojo, y se ve a otro con unas mochilillas que dice, ¿qué? Sería curioso echar un vistazo a ver esos que llevan esa mochilona tan grande. Porque en un viaje así no puedes permitirte el lujo de llevar peso a lo tonto. Porque te roba las energías, te roba las fuerzas, te roba... Entonces llevar peso de más es tontería, es contraproducente. Y claro, llevar una mochila demasiado pequeña donde no llevas ni lo indispensable, pues también, cuidado. Ni un extremo ni el otro. Y hay algunos en la vida cristiana que realizan el viaje y no llevan ni lo indispensable. Algunos no llevan ni lo indispensable. Y hay otros que llevan... Madre mía. Sansón no quiso llevarse cosas que no le fueran útiles. Sí, a lo mejor a nivel sentimental podían guardar la quijada, pero ¿para qué guardarla? Que no tiene sentido. Y después de una lucha tan grande, después de matar 1000 filisteos con la quijada, dice que tuvo sed. Tuvo sed porque, escúchame, tuvo que hacer un esfuerzo físico tremendo. Tuvo que hacer un esfuerzo físico tremendo para poder deshacerse de 1000 filisteos. Y cuando termina esa lucha, cuando termina esa batalla y tira la quijada, entonces siente una sed tan tremenda que está probablemente al borde de la deshidratación, y él clama a Dios y le dice: Dios mío, me has dado esta victoria contra los filisteos y ahora voy a morir de sed. He tenido este momento tan glorioso en mi vida, he podido tener esta experiencia tan tremenda donde me he deshecho de 1000 filisteos, que es algo que se va a quedar para la historia, y ahora voy a morir yo de sed aquí, me voy a quedar seco. Y dice que entonces Dios abrió una cuenca que había en ese lugar y las aguas fluyeron. Y Sansón fue y bebió y recobró su espíritu, se reanimó. ¿Sabes? A veces hemos hecho cosas tan grandes para el Señor. A veces Dios nos ha utilizado en situaciones, en momentos, hemos tenido experiencias tan tremendas, y resulta que después de vivir esas experiencias tan tremendas
uno se da cuenta que depende de algo tan sencillo y tan vital como es el agua. Después de esa experiencia tan tremenda donde Sansón mata a 1000 filisteos, él tiene que llegar a la conclusión de que si no bebe se muere. Si no bebe, se muere. Tú sabes que el cristiano si no bebe se muere. Tú sabes que podemos hacer muchas cosas, tremendas cosas, pero si no nos acercamos con frecuencia al arroyo de Dios y recuperamos la frescura, saciamos nuestra sed en Él, nuestras vidas. Y me llama la atención la forma en la que lo dice. En el versículo 19 dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Salió de allí agua, escucha, salió de allí agua y él bebió. Y es cuando bebe que recobra su espíritu y se reanima, no antes. No es cuando el agua fluye. Escucha, Dios hace el milagro y el agua fluye. Pero cuando el agua fluye, Sansón sigue tan seco como antes de que el agua fluya. Es decir, que el milagro de que fluya el agua, eso no le sacia a Sansón. El hecho de que en un sitio haya bendición, el hecho de que en un sitio haya plan y propósito de Dios, el hecho de que en un sitio Dios se esté moviendo, eso no te va a quitar a ti la sed, amigo. La sed, dice, se le quitó a Sansón cuando Sansón vino y bebió él, personalmente, él bebió. Y a partir de ese momento en el que él bebe, entonces sí dice, recobró su espíritu y se reanimó. ¿Por qué? ¿Porque vio el agua? No, porque no es viendo el agua, amigo. Porque escuchó el agua, ese ruido tan bonito que hace el murmullo del agua cuando corre un riachuelo que lo oyes y te queda ahí. No es por oír el agua, porque la examinó, porque supo el contenido que tenía y la forma en la que estaba compuesta y las sales que tenía y los minerales. No, digo porque hay mucha gente que se piensa que es examinando las cosas de Dios, es examinando las que te quedas saciado, que te quedas lleno. Escucha que no. Hay gente que tiene un conocimiento tremendo de las cosas de Dios. Y con todo ese conocimiento que tienen tan tremendo de las cosas de Dios, tienen tremenda sed de Dios. Porque ese conocimiento no les sacia. Porque no es sabiendo cosas de Dios que uno se sacia, es bebiendo de Dios, es teniendo a Dios en su vida. Amén. Entonces, en esta tarde, yo quiero decirte que siempre hay una fuente abierta para aquellos que claman a Dios. Sansón clamó a Dios. Se sintió tan agotado, se sintió tan seco, se sintió tan cansado. Sí, había hecho una hazaña, había hecho, vale, lo que tú quieras, pero al momento de actuar, en ese instante, estaba seco, estaba desanimado, estaba frustrado, estaba cansado. Su espíritu estaba mal, estaba desanimado, porque dice que luego que se reanimó su espíritu. Claro, ¿por qué? Porque estaba desanimado. Porque estaba tan sediento, estaba tan agotado, estaba tan cansado. Y cuando aclamó a Dios, Dios le escuchó y hizo un milagro. Quiero decirte que Dios escucha el clamor de aquellos que reconocen su necesidad. Dios escucha el clamor de aquellos que son capaces de reconocer con sinceridad pues que su vida no está saciada, que tienen sed realmente, que su espíritu está desanimado, está frustrado. Para esos que realmente con sinceridad se acercan a Dios, Dios siempre responde. Dios siempre abre una fuente. Incluso en lugares donde uno no se lo espera, en lugares donde
yo quiero invitarte a que si en tu vida hay esa necesidad, si reconoces que en tu corazón hay esa sed, que hay algo dentro de ti que no está saciado, o que hay alguna atadura en tu vida, y ves que los filisteos se burlan de ti porque te ven atado, y claro, cuando un cristiano está atado, el enemigo se ríe. Porque un cristiano atado no es efectivo, no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna capacidad de enfrentarse, no tiene posibilidades de obtener victoria, está atado. Entonces el enemigo se burla. Si sientes en tu vida que el enemigo se burla porque hay ataduras, si ves que Dios pone cosas a tu alcance y no las valoras, piensas que ves la quijada que Dios pone a tu alcance y no consideras que puede ser importante, no tienes esa visión aguda que te lleva a valorar las cosas de Dios. No sé cuál pueda ser tu situación. Lo que sí sé es que Dios puede cambiarla. Amén. Eso sí que lo sé. Amén. Y lo que sí sé también es que este puede ser un buen momento para que juntos clamemos a Dios.